La medición y el control en la industria son muy importantes, tanto desde el punto de vista del funcionamiento correcto del proceso como de la consideración del balance adecuado entre costos y producto final. El control automático de procesos industriales es hoy en día una actividad multidisciplinar, en la que hay que tener en cuenta aspectos técnicos, científicos y económicos. Los sistemas de control sofisticados del tipo de los instalados mediante complejos elementos de instrumentación, no se han creado de la noche a la mañana, aunque el auge que viven actualmente así lo pueda parecer. Son el resultado de más de 100 años de trabajo de fabricantes y usuarios, quienes no han dejado de buscar las mejores soluciones al control industrial automatizado. Estos esfuerzos aportaron algunos tipos de control, de acuerdo a la tecnología disponible en cada época. Las soluciones que se mostraron efectivas, han sobrevivido y, por tanto, evolucionado, proporcionando de este modo a los usuarios de hoy un abanico de posibilidades donde elegir las necesidades que se plantean al control automatizado de procesos y todo lo que significa su implantación. En un medio que involucre la ejecución de procesos, existe una gama de variables que requieren de mecanismos de control para garantizar la conclusión de dicho proceso bajo determinados estándares. Por ello, se han creado diversidad de instrumentos que permiten determinar la cantidad de ocurrencia y la magnitud de los eventos que presenten tales variables, para prescribir el comportamiento de un caso determinado con el objeto de tomar acciones correctivas o preventivas que permitan regular la variable que generó tal evento para mantenerla dentro de un rango de permisividad preestablecido. Se puede aseverar que los elementos de control permiten manipular variables determinadas dentro de la ejecución de un proceso, con el objeto de condicionarlo para obtener una salida o producto agregado previsto, que sin la manipulación de tales variables sería un evento de azar. En tanto, el adecuado uso y disposición de elementos de control garantizan una mayor probabilidad de obtener una salida de proceso esperada, mediante la reducción de incertidumbre. En base a la interactividad que los instrumentos de medición posean con la variable que estén midiendo, pueden agruparse en elementos primarios, secundarios y finales. Considerando estos últimos como aquellos que poseen poca interacción directa con la variable a controlar. Antonio Creus explica que, se denomina detector o elemento primario por estar en contacto con la variable, con lo que utiliza o absorbe energía del medio controlado para dar, al sistema de medición, una indicación de respuesta a la variación de la variable. El efecto producido por el elemento primario puede ser un cambio de presión, fuerza, posición, medida eléctrica, etc. En tanto, se considera acertado referirse a los elementos primarios como aquellos elementos del proceso que están en contacto directo con la variable que se pretende controlar y utilizan o absorben energía de esta para dar a otro bloque del sistema de control una indicación en respuesta a la variación de la variable. Son aquellos que existen de manera individual e independiente en un lazo. La función que desempeña en el lazo es la de detectar inicialmente el valor de una variable de proceso. Los instrumentos de medida o sensores son los elementos de control encargados de medir las perturbaciones, las variables controladas, etc. Son las principales fuentes de información de cómo va el proceso. Un elemento crucial para la selección de un sensor es su capacidad de transmitir información fácilmente. Existen básicamente dos criterios que se utilizan para la clasificación de los elementos primarios. Según la señal de entrada, la variedad de elementos primarios existentes resulta realmente extensa, ya que dependería de la cantidad de variables de procesos sujetas a medición o a control en la industria. Sin embargo, si nos limitamos a las variables de proceso más frecuentemente consideradas en el campo de instrumentación industrial, entonces tendríamos básicamente 4 tipos de elementos primarios. Tenemos los sensores de presión. Estos son sensores que están dotados de un elemento sensible a la presión y que emiten una señal eléctrica al variar la presión o que provocan operaciones de conmutación si ésta supera un determinado valor límite. Los sensores de nivel. Este dispositivo electrónico mide la altura del material, generalmente líquido, dentro de un tanque u otro recipiente. Además tenemos un sensor de flujo. Este es un que, instalado en línea con una tubería, permite determinar cuando está circulando un líquido o un gas. Estos son del tipo apagado y encendido. Determinan cuando está o no circulando un fluido. Y por último los sensores de temperatura, que se utilizan para detectar variaciones de la temperatura. Están construidos a partir de materiales cuya resistencia eléctrica varía según la temperatura. También se distinguen los sensores según el tipo de señal de salida.
Se refiere al tipo de respuesta generada o producida por el elemento primario como función de señal de entrada. Entre estos tenemos los sensores mecánicos. Estos son dispositivos que cambian su comportamiento bajo la acción de una magnitud física que pueden directa o indirectamente transmitir una señal que indica cambio. En segundo lugar tenemos los sensores eléctrico o electrónicos. Los sensores eléctricos o electrónicos son aquellos cuya señal de salida es representada por una variación en alguna de las propiedades eléctricas del sensor. Y por último, pero no menos importantes, los sensores electromecánicos. Estos están constituidos por una combinación de elementos mecánicos y eléctricos donde se genera inicialmente movimiento, el cual a su vez genera algún cambio en una variable eléctrica en el sensor. Comprender los principios básicos de los elementos de controles es de vital relevancia, por ser su uso tan común, siendo por lo tanto, una parte primordial dentro del área de control de procesos. Los elementos primarios constan de características que sirven para medir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados en este. Siendo estos la ventana a la realidad de lo que está sucediendo en determinado proceso, lo cual servirá para determinar si el mismo va encaminado hacia donde deseamos. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. 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 Rock and roll.